Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por la dicha de ser tus hijos, por la bendición, Señor, inmerecida de poder ser parte de tu iglesia. Te agradecemos que hayas tenido a bien, Señor, el extendernos tu gracia y que nos permitas estar hoy reunidos para adorarte, Señor, como tu iglesia. Ayúdanos a hacer realidad en nosotros lo que cantamos. Ayúdanos a verdaderamente creer, Padre, que Cristo es suficiente para nosotros en todo momento. No solamente en la aflicción, sino también en nuestras alegrías, Cristo es suficiente. Y te suplicamos, Señor, que en este momento tú nos permitas digerir tu palabra, meditar en ella y que tú hables a nosotros, Señor, lo que tú tengas preparado. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito, hermanos, a abrir su Biblia en el libro de Job, capítulo 4. En esta mañana vamos a cubrir 2 capítulos y no lo haremos de manera tan detallada, simplemente voy a exponer algunos aspectos importantes de este capítulo que engloban el primer discurso de los amigos de Job. Recordemos la progresión en todo esto. El libro de Job inicia dándonos a conocer la plática que tiene Dios y Satanás, cómo Dios manifiesta el carácter de Job, cómo Dios le concede posteriormente a Satanás el probar la integridad de Job y lo hace quitándole todo. Posteriormente también toca su propia salud. La intención de Satanás era muy evidente, era poder comprobarle a Dios que la fidelidad de Job estaba basada en todo lo que poseía. Por eso dice, ¿acaso teme Job en balde? Recordemos que Satanás no es omnisciente, él no tiene los atributos que tiene Dios, por tanto él supuso que al quitarle lo que poseía y después quitarle su salud, era evidente que él iba a maldecir, pero para sorpresa de Satanás, se confirmaban las palabras de Dios al decir que Job era un hombre justo, que temía y que era recto y que estaba apartado del mal. Sin embargo, Job, esta integridad no debe de llevarnos a verlo como un superhombre, como alguien superdotado que sobresalía del resto de los demás hombres. No lo debemos de ver así, porque evidentemente fue afligido y evidentemente hubo repercusiones en su vida por todo lo que Dios había permitido, de tal manera que en el capítulo número 3 se nos presenta el lamento de Job. Estaba afligido sobremanera, estaba rodeado de sus amigos y por 7 días nadie pronunció ni una sola palabra y él empieza diciendo, maldito el día en que nací. Posteriormente dice, si ya nací, ¿por qué no moría en ese mismo instante? ¿Cuál es el propósito? Y finalizó diciendo, ¿cuál es el objetivo o la causa de seguir viviendo si no hay propósito en mi vida? Era un lamento terrible a causa de una tragedia terrible. Este lamento nos deja ver la humanidad de Job, verdaderamente un hombre como nosotros, expuesto a la tentación, expuesto al pecado, y sobre todo expuesto a la debilidad que caracteriza a los hombres. Y así llegamos al capítulo 4, donde empiezan los discursos de los amigos de Job. El título de esta mañana es Considera la trascendencia de tu consejo. Considera la trascendencia de tu consejo, y si anotas, hermano, un subtítulo es el error dialéctico de Elifaz. Y ahorita me voy a explicar. Déjame empezar esta mañana de la siguiente manera. Todos los discursos de los amigos de Job ponen en relieve la trascendencia de la consejería bíblica. Ponen en gran importancia la trascendencia de nuestras palabras cuando nos dirigimos a otros cristianos con el propósito de fortalecerlos.
No basta con tener la mejor intención a la hora de aconsejar. Hay que estar preparado para hacerlo. El no aconsejar adecuadamente, hermano, sabes que puede añadir más carga al afligido. Puede incluso llevarle a sufrir más por el hecho de que esa persona pueda decidir incorrectamente a causa de nuestro consejo. Lamentablemente, muchas veces no nos percatamos, pero mucha de la consejería bíblica que se da en las iglesias y mucho de los que los cristianos practican, ya sea de manera informal, cuando hablan con otros creyentes, es de carácter psicológico y no bíblico. Muchas de las consejerías en las iglesias son de carácter intuitivo más que teológico. El problema, además de hacer más pesada la carga de aquel que está afligido o aquel que está recibiendo el consejo, es que a veces nosotros llevamos a afirmar cosas como si vinieran de Dios, cuando Dios no dice eso o cuando Dios no ha pronunciado tal palabra. Eso con el tiempo llevará al aconsejado a una desilusión hacia Dios, porque cuando nosotros decimos algo que Dios no ha dicho, la persona está esperando que Dios haga eso o que Dios obre de esa manera. Y pasa el tiempo y Dios no hace o no ha resuelto eso como yo lo mencioné, por tanto va a haber una desilusión. Cuando hablamos de la consejería bíblica, más que la metodología, más que todo lo que engloba esa área tan importante en las iglesias, por encima de todo lo que rodea, lo más trascendente es conocer al Dios del cual desprendemos todos nuestros consejos e implicaciones. Por eso podemos definir de manera muy sucinta que la consejería bíblica es la aplicación de las verdades de Dios con el propósito de resolver todo tipo de conflictos o mediar entre el conflicto del hombre. Cuando nosotros aconsejamos, aplicamos la verdad de Dios a la persona que está afligido. Y se involucra el discernimiento espiritual, pero es más importante conocer al Dios del cual desprendemos. Por eso decimos que al momento de aconsejar dentro del contexto de creyentes, no lo podemos hacer partiendo desde la psicología. La psicología siempre va a tratar de decirle a la persona, el problema no eres tú, sino es tu pasado, es tu entorno. La psicología no puede llegar al alma del hombre. Lo único que puede llegar a la profundidad del corazón del hombre es la verdad de Dios. Es lo único que puede tratar con el dolor de nuestra alma. Así que en nuestro pasaje de hoy veremos el error dialéctico de Elifaz. La dialéctica era en el pasado, era visto como el arte de tratar de resolver conflictos mediante la argumentación, el razonamiento, mediante la discusión. La persona que hablaba usaba el razonamiento de la otra persona para tratar de evidenciar lo que estaba mal y lo trataba de convencer de su posición. Y vemos a un Elifaz que por medio de su argumentación intenta convencer a Job que sus males son principalmente a causa de su pecado. Tenía toda la intención correcta, eso no lo dudo. Realmente querías que Job saliera de esa condición, pero lo hace desde el punto de vista incorrecto. Así que pasemos a considerar el error dialéctico de Elifaz, que va a poner en nosotros, o debería de poner de nosotros, un peso más grande a la hora de aconsejar a alguien de parte de Dios. Porque sabes algo, hermano, quizás tú digas, bueno, yo no practico esto, yo no tengo una oficina en donde estoy frente a otra persona y de manera muy metódica intento hablarle, llevarle, aconsejarle, pero tú hablas de Dios con alguien más. Tú puedes ser de alguien que cuando esté afligido o que tiene alguna duda, tú intentas traer a colación quién es Dios.
Y eso debería de poner en ti un peso grande, porque estás hablando de parte de Dios. Tus palabras pueden traer salud a la persona espiritual o pueden hacer que su carga sea más pesada. Así que en primer lugar notemos, hermanos, dentro de este discurso fallido, la acusación de Elifaz. La acusación de Elifaz. Y voy a empezar leyendo los primeros 2 versículos desde la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: si alguien tratara de hablarte, ¿te pondrías impaciente? Pero ¿quién puede abstenerse de hablar? Es evidente que Elifaz no podía esperar un segundo más para hablar. Habían pasado 7 días donde guardó silencio. Después pasaron otros tantos en donde Job por fin habló en su lamento. Así que al menos habían pasado, se estima, unos 10 días en que Elifaz permaneció en silencio. Y quizás mientras Job se lamentaba, él estaba ya que no aguantaba hablar, ya no aguantaba decirle algo, ya no aguantaba el pronunciar palabras. Así de pronto somos, o pueden ser muchas personas, no pueden guardar silencio. Dice, yo tengo que decirte algo, ya tú razonaste, ya tú te expresaste, ahora escúchame a mí, dice Elifaz, escúchame a mí, porque quizás te vas a molestar por lo que te voy a decir, pero déjame decirte que yo no puedo guardar más silencio. Y empieza hablando. Ahora, una vez que Elifaz habla, me llevaba a hacerme 2 preguntas que quizás tú también te has hecho. Si tú estuvieras en la condición de Job, ¿qué esperarías escuchar en esa condición? Imagínate por un momento que tú estás en un tipo de aflicción como la de Job. Quizás no a ese grado, pero tú estás afligido. ¿Qué esperarías de escuchar de alguien que está a tu lado o que pretende aconsejarte? La segunda pregunta es, ¿qué sería lo primero que tú le dirías a alguien que estuviera en la condición de Job? El Señor en su providencia permite que tú estés con alguien que está padeciendo. ¿Cuáles son las palabras que tú emitirías? Sin duda son preguntas difíciles, porque alguien que se halla en un momento de aflicción muy probablemente no quisiera escuchar nada, nada. O sea, por más buen consejo él quisiera, ¿sabes qué? Guarda silencio, por favor, déjame lamentarme por un momento, déjame guardar mi luto. Varía mucho las personas, pero yo creo que la mayoría, al menos por un tiempo, diría, quiero permanecer así. Pero también las palabras dirigidas a esa persona tendrían que ser muy meditadas, muy meditadas. Si cuando nosotros nos dirigimos a alguien que está pasando por el luto de un fallecido, tenemos que ser muy empáticos, muy prudentes, muy conscientes de a quién nos dirigimos. Ahora imaginemos en el caso de Job. Perdió 10 hijos, había visto y escuchado la actitud de su esposa, había perdido sus bienes y ahora, por si fuera poco, ahora sus amigos están acusándole. Pues Elifaz inicia su plática reconociendo que sus palabras serán molestas, pero él no puede esperar por hablar. El gran problema de inicio en el discurso de Elifaz es que inicia su consejería mediante una acusación. Vean los versículos 3 al 6. He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas y cuando ha llegado hasta ti te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Elifaz arguye a cómo el consejo de Job había fortalecido a muchos en el pasado, pero ahora que él estaba en una condición de vulnerabilidad, hacía caso omiso a su propio consejo, dando lugar al desaliento y a la turbación. Es como si Elifaz estuviera citando fuera de contexto a Jesús cuando dijo lo siguiente en Lucas. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra.
Tú, Job, que curabas a muchos, tú que aconsejaste a demasiados, ahora que a ti te pasa esto, mira cómo reaccionas. Aplícate tus consejos a ti, médico, cúrate a ti mismo. Es como si Elifaz estuviera diciendo esto, y es una acusación, Es evidente que Elifaz estaba sorprendido por la reacción de Job, por sus sufrimientos, y al mismo tiempo le está criticando. Aparentemente, en el comportamiento de Job, Elifaz pudo ver una confirmación de lo que él presuponía. Si Job realmente fuera un hombre temeroso de Dios, entonces no podría quejarse tan fuertemente. Por eso dice, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? Con esta pregunta, Elifaz pone de manifiesto su dialéctica porque está diciendo, Job, si te turbas y te lamentas, es porque realmente tú no eres un hombre tan temeroso de Dios como aparentaba serlo. Porque si verdaderamente tú temieras a Dios, estuvieras confiado, estuvieras en quietud y firme, y no te turbarías, ni te hubieras expresado así de tu propia vida. Así que tú no temes a Dios. Y luego hace una segunda pregunta retórica. ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Con esta segunda parte de su pregunta, Elifaz indica que no cree de todo en la integridad de Job. ¿Quién sabe? Quizás la aparente piedad de Job, la aparente rectitud de Job no es tan grande como la gente pensaba. Sin decirlo abiertamente, podemos ver que para Elifaz ya está desarrollado un juicio muy palpable sobre la vida de Job. Job ha pecado, aunque delante de los hombres ha ocultado su pecado. Esto significa que no teme a Dios y no es tan íntegro. Esa es la acusación de Elifaz a Job. No eres tan íntegro y no temes a Dios, por tanto, esa es tu reacción. Si hay algo que está a favor de Elifaz en este primer discurso, es que él no sabía de la plática que tuvo Dios y Satanás, y de cómo Dios había permitido el sufrimiento de Job. A primera instancia pudiéramos ver las palabras de Elifaz como verdaderas, y de hecho, esta es la problemática de intentar entender los discursos de los amigos, porque son palabras inspiradas de Dios, pero al tener el registro, Dios no está avalando lo que dicen ellos. De hecho, vean lo que dice Job 42:7 respecto a Elifaz. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Si no tuviéramos este registro al final, diríamos que quizás las palabras de Elifaz eran correctas, pero Dios dice, tú no hablaste rectamente respecto a mí. Así que en este inicio del discurso notamos una acusación errada como resultado de un pensamiento, ¿sabes algo? Muy común dentro del evangelicalismo, que es este. El cristiano que se desalienta o pasa por algún tipo de crisis en su fe, esconde una vida de pecado. Ese es un pensamiento que permea dentro del pueblo evangélico. Aquel que se desalienta, aquel que tiene momentos de crisis de fe, aquel que no está en victoria, como luego se dice en algunos círculos, es porque tiene una vida de pecado. Ahora, quisiera ser muy claro, hermanos, con esto, muy conciso, porque el tema da lugar a mucho que considerar, pero quisiera tan solo mencionar algunas precisiones respecto a esto. El primer error que notamos de Elifaz fue el de afirmar. Cada desaliento en la vida del creyente debe de evaluarse particularmente, porque verdaderamente existe la posibilidad que la causa real del desaliento sea un pecado no confesado, sea porque alguien está descuidando su intimidad con el Señor. Eso sí puede pasar. Ese fue el caso del rey David. Pero Elifaz afirmó mediante sus palabras que Job mantenía una doble vida y que realmente no era tan íntegro y temeroso de Dios, dando lugar a afirmar
que el desaliento y la turbación no son compatibles con la integridad y el temor a Dios. Pero Elifaz no sabía que Dios había dicho que su hijo era un hombre recto y justo. Un segundo error que cometió Elifaz fue acusar deliberadamente a Job. Job fue acusado de no temer a Dios y de no ser tan íntegro después de todo. Así que la imagen que muchos se crean para determinar quién es un verdadero creyente es el triunfalismo. Es decir, esperan ver a un cristiano triunfante, únicamente en victoria, siempre feliz y alegre. Esto ha llevado a muchos a confundir el gozo cristiano con la alegría mundanal. Además, que al afirmar esto es omitir gran parte del testimonio de las Escrituras, porque en la Biblia tenemos un gran amplio registro en donde se nos presentan a hombres y mujeres de Dios en tiempos de crisis. Eso lo vemos en Pablo, eso lo vemos en David y los demás salmistas, en los profetas, en Elías, el mismo Job. Así que si vamos a decir que el desaliento es la marca de alguien que no es cristiano, tenemos que concluir que gran parte de los hombres que la Biblia dice que fueron hombres de Dios no son creyentes. Así que el triunfalismo cristiano no es la mejor evidencia para determinar quién es un auténtico creyente. Pero en tercer lugar, el error de Elifaz fue juzgar según la apariencia y no con justo juicio. Cristo dice en Juan 7:24, no juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio justo. El problema de juzgar no está en el hecho mismo de hacerlo, sino en lo que consideramos al hacerlo. Por naturaleza emitimos un juicio, eso es normal. El problema es lo que nos permitimos considerar a la hora de emitir un juicio. Y cuando no lo hacemos correctamente, estamos juzgando por la apariencia, como en el caso de Elifaz, que consideró únicamente lo externo de Job. Veo tu condición, escucho tus palabras, por tanto no eres un verdadero hombre recto e íntegro. Así que el primer error de Elifaz dentro de su discurso fue acusar falsamente a Job. Pero pasemos ahora, hermanos, en segundo lugar, a considerar ahora la teología de Elifaz. Hemos visto la acusación, ahora veamos la teología de Elifaz. Vean el versículo 7, por favor. Estamos en Job, capítulo 4, versículo 7. Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Versículo 8, como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. En estas palabras podemos notar que Elifaz tenía una teología retribucionista. Es decir, sostenía que Dios accionaba según el comportamiento del hombre. De tal manera que un inocente no puede perderse. Y si lo hace es porque realmente no era tan inocente. De igual manera, un hombre no puede ser destruido por su falta de rectitud, al menos que sea un hombre no recto. En otras palabras, la tesis que sostenía la teología de Elifaz era esta: Dios es justo, por eso solo puede castigar a los injustos y por tanto solo puede bendecir a los justos. Esto era lo que sustentaba la teología de Elifaz retribucionista. Un Dios justo no puede castigar a los justos, por tanto a los que castiga deben de ser injustos. Ese es el pensamiento que permea en muchos hombres. Ahora, hermano, es verdad que existe un nexo causal entre lo que tú y yo hacemos y lo que recibimos. Esa es una realidad y es una ley universal. La relación entre la siembra y la cosecha es evidente. Nadie puede negarlo. La Biblia lo afirma, la poesía lo menciona, la filosofía lo sostiene. Es una realidad. Todos sabemos que existe una relación entre lo que hacemos y lo que recibimos.
Un poeta del pasado dijo lo siguiente: la malicia cuando ha florecido produce su espiga, la ceguera, y de esta crece la cosecha llena de lágrimas. Esquilo lo mencionó por ahí del siglo V. Salomón dijo lo siguiente en Proverbios 22:8: el que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Pablo dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Estos versos tan solo confirman lo que Dios en su sabiduría establece como una ley. Nuestros actos tienen consecuencias, es evidente. Sin embargo, estos versos y más no tienen la finalidad de dogmatizar a Dios. Es decir, no tienen la intención de decirnos que siempre va a ser así, ni que Dios siempre actúa de esta manera. El reino de Dios es más amplio, más profundo, más alto, es misterioso. La equivocación de Elifaz es que dogmatiza lo de la siembra y la cosecha. Además que esta realidad de atrás para adelante, él dice: la persona que sufre calamidad ha tenido que haber sembrado calamidad antes. Pero pregunto, hermanos, ¿nos es lícito deducir que aquel que sufre algún tipo de calamidad es porque anteriormente pecó de alguna manera? ¿Nos es lícito caer en tal deducción? ¿Nos es lícito deducir que Dios castiga el pecado siempre en el momento e inmediatamente? Lamentablemente a veces actuamos como representantes injustos de Dios, emitiendo cosas que Dios no ha dicho y afirmando cosas que Dios no ha afirmado. El Señor Jesús también enseñó que no es lícito juzgar por la grandeza del desastre la magnitud del pecado. Vean lo que dice Lucas capítulo 13, 1 al 5. Aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que ellos fueron más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No, os digo, antes, si no os arrepintiereis, todos pereceréis a sí mismo. El Señor dice que no a esta ecuación errónea. Magnitud del desastre no es igual a magnitud del pecado. Dios, en su sabiduría, que no siempre nos la comunica, dice que existen varios motivos por el cual Dios permite el sufrimiento de sus hijos. Muchas veces cuando Dios permite el sufrimiento de algunos hombres es para advertir a los demás. En otras también es para nosotros advertirnos en que Dios no es ajeno a la maldad del hombre. Muchas veces Dios permite el sufrimiento para fortalecer la fe de sus hijos. Y pudiéramos decir varios motivos, pero lo cierto es que no podemos nosotros caer en decir que siempre que el hombre es afligido antecede a un pecado. Pero veamos en qué se basa la teología de Elifaz. Versículos 8 al 11, vean. Estamos en Job capítulo 4. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Es muy notorio esta palabra que la Reina Valera enfatiza. Como yo he visto, como yo he visto. Elifaz nombra aquí la primer fuente de su tesis, sus propias observaciones. Podríamos decir también que son sus propias experiencias. Sin duda Elifaz era un hombre muy avanzado de edad y algunos sugieren que dentro de los 3 amigos él era el mayor. Así que él había vivido mucho. Él tenía mucha vida, mucho mundo. Había visto pasar muchos hombres. Y sin duda se topó con personas que hicieron mal y que sufrieron en vida las consecuencias de sus actos. Pero el problema es que Elifaz daba algún tipo de infalibilidad a su experiencia. Él decía, como yo he visto que esto ha pasado en el pasado, quiere decir que así también va a ser en el futuro. Y siempre que alguien sufra es porque algo hizo. Él dice, yo he visto. Hermano, nuestras experiencias no son la palabra de Dios.
Nuestras experiencias no son inspiradas, no son infalibles, no son inerrantes. Nuestras experiencias no nos fueron dadas para que sean útiles para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Nuestras experiencias no deben de ser nuestra base y sustento de nuestra teología. No podemos afirmar algo y decir, bueno, ¿y cuál es tu fuente? Porque yo he visto, yo he vivido, yo he experimentado. Si bien la experiencia de cada hombre tiene un valor, no debería de ser la de determinar nuestra teología. Nuestra experiencia, hermanos, suelen ser engañosas y hasta perversas porque son subjetivas. Así que no caigamos en la tentación que cayó Elifaz de hacer de nuestras vivencias la fuente principal para hacer una teología del sufrimiento. Este es algo que aplicamos de lo que hizo Elifaz. Pero en segundo lugar, la segunda fuente de su teología es su imaginación. Vean el versículo 12. El asunto también me era muy oculto, hablando respecto a por qué Job sufría. Mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor, que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. La Nueva Biblia de las Américas, en vez de decir imaginación, dice pensamientos. El énfasis está en que ya sea que el sueño invadía a Elifaz de tal manera que lo llevó a la cama o que dormía literalmente, él cree tener un tipo de visión. Dentro de su imaginación o de sus pensamientos, no sabe si estaba dormido o despierto o a punto de dormir, pero él creyó ver algo, una visión. Dice que vio un fantasma, un espíritu, y que el espíritu se le paró de frente, quedó quieto y luego emitió unas palabras que eran, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Y cuando él vio esa visión, él dijo, ya tengo la respuesta, ya sé por qué sufres, Job, porque tú no eres más justo que Dios, ni eres más limpio que el que te hizo. Es una pregunta retórica que sin duda no necesita respuesta. Job sabía claramente esto, que era un no. El hombre en sí mismo es injusto delante de Dios y el hombre no puede hacer nada para justificarse delante de su Creador. No podemos purificarnos a nosotros mismos, no podemos hacer nada para limpiarnos. Job lo sabía. Y tanto así que desde el capítulo 1 se nos presenta a Job que presentaba ofrenda por sus hijos, porque él decía, quizás mis hijos han pecado o han maldecido. Él sabía que necesitaba un intermediario para reconciliar a sus hijos con Dios y por supuesto a él mismo. Pero lo grave en esta supuesta visión, de este supuesto fantasma, es que él afirma que viene de parte de Dios. Pero en realidad es el resultado de su imaginación o de sus pensamientos. Al permitir el Espíritu Santo que la palabra imaginación o pensamientos esté aquí, nos indica que ni aún él mismo, o sea Elifaz, estaba seguro que aquello venía de parte de Dios. Pero él usó para seguir reprochando a Job que él no era más justo y limpio que Dios. No debería de asombrarnos, hermanos, las estrategias de Satanás para poner en marcha sus propósitos que afecten nuestro discernimiento y para hacer lo que los hijos de Dios no hablen conforme a la palabra de Dios. Muy posiblemente Elifaz hasta estaba orgulloso que él tuviera tal visión.
La intención del espíritu de las tinieblas era inculcar acusaciones para arrojar a Job a la desesperación total. Es como si él quisiera escuchar, mira, ya estás sufriendo, ya perdiste a tus hijos, ya mira la actitud de tu esposa, y por si todavía dudas que tú eres responsable de lo que estás pasando, déjame te cuento una visión que tuve anoche, para que no te quede dudas de tu responsabilidad por tu sufrimiento. Es triste, hermanos, que hoy también hay personas que se dejen influir principalmente por sus pensamientos e ideas que creen escuchar, que creen tener la seguridad, hasta por sueños que pudieran tener o por cualquier tipo de especulación antes que por la palabra santa de Dios. Nuestra mayor influencia a la hora de discernir un asunto debe de ser la Escritura. La Escritura es la que nos debe de saturar nuestra mente para que nuestro discernimiento haya menos margen de error. Aún así somos falibles. No poseemos todos los recursos para siempre interpretar y aplicar correctamente la palabra, pero al menos estamos saturados por el pensamiento de quién es Dios. Todo fuera de la palabra de Dios, hermano, escúchame, todo fuera de la palabra de Dios es digno de ser cuestionado. Nosotros deberíamos cuestionar nuestros pensamientos e ideas que nos llenan de prejuicios y que nos coaccionan para juzgar incorrectamente. Pero sobre todo, hermanos, deberíamos de cuestionar nuestras especulaciones, porque son eso, especulaciones. Por más asertivos que solemos ser, nuestros pensamientos no son la palabra de Dios. Y a veces en la práctica no nos damos cuenta que al afirmar algo caemos en poner nuestro pensamiento a la altura de la palabra infalible de Dios. No hay revelaciones fuera de la palabra de Dios escrita. Dios ha concluido su palabra. Todo lo que debemos saber, Dios nos lo ha dejado por escrito. Pero en tercer lugar, hermanos, y para dirigirnos hacia concluir, veamos ahora la pretensión de Elifaz. La pretensión de Elifaz. Hemos visto la acusación o la falsa acusación de Elifaz, la teología de Elifaz, y ahora en tercer lugar veamos la pretensión de Elifaz. Capítulo 5, versículo 8. Los primeros versículos del capítulo 5 están escritos de una manera poética que a veces no alcanzamos a distinguir, pero la intención es llevar a Job al arrepentimiento, así que reconozca que verdaderamente él ha pecado. Una de las mayores barreras a la hora de acercarnos a consolar a alguien, hermanos, es la pretensión. El pretencioso es aquel que presume y alardea de sus cualidades o pretende ser algo que no lo es. Esa es la pretensión. Aunque de forma retórica o muy sutil, como les decía ahorita, Elifaz insta a Job en los primeros versículos del capítulo 5 a que se rinda. Según Elifaz, ha pecado y ha quedado probado que Job es culpable. Puesto que Dios es justo, Job tiene que ser culpable. Pero en lo que resta del capítulo 5, Elifaz se presenta de manera muy pretenciosa ante Job. Y lo hace de una primera manera que es sumamente pecaminosa, lo cual nosotros deberíamos de evadir siempre que nos acerquemos a alguien a tratar de fortalecer su fe. Vean el versículo 8, capítulo 5, versículo 8. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Con estas palabras, que cuando las ponemos dentro de todo lo que venimos hablando, dentro de todo el contexto que estamos hablando, Elifaz se acerca pretenciosamente a decir la manera en que él actuaría en caso de que él pasara por el dolor. Es como si él hubiera dicho, mira Job, de todo lo que te he dicho, déjame culmino esto con lo siguiente. Si yo llego a sufrir,
Tenlo por seguro que yo no voy a maldecir mi nacimiento, yo no voy a decir por qué sigo vivo, sino que yo voy a decir, Señor, a ti está mi causa, en ti me encomiendo. Yo voy a hacer lo que tú no estás haciendo. Eso es pretencioso. Eso es pretencioso. Eso es imponer una carga sobre Job. Y luego vean los versículos 18 al 24. Dice unas verdades Elifaz, pero las aplica incorrectamente en el tiempo incorrecto. Dice, versículo 18, porque Él es quien hace la llaga y Él la venderá. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. Versículo 17 dice, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Él es quien hace la llaga y Él la venda. Él hiere y sus manos curan, por tanto arrepiéntete, Job. Ahora, estas palabras son ciertas, evidentemente. Bienaventurado el hombre a quien Dios corrige. Es cierto. No deberíamos de menospreciar la corrección del Todopoderoso, porque Dios azota y corrige a sus hijos. Y Dios al que ama disciplina. Y así como Dios hiere, sus manos sanan. Pero el gran problema es que Él aplica estas verdades incorrectamente y en el tiempo incorrecto. Lo que dice Elifaz respecto al accionar de Dios aquí es correcto, pero su aplicación no lo es. Elifaz presupone que Job había dejado de considerar a Dios y también presupone que él actuaría tan adecuadamente en caso de pasar lo que estaba pasando Job. Es muy pretencioso y muy hiriente pretender consolar a alguien diciéndole lo que tú harías en el caso de que estuvieras en esa misma situación, porque les estás diciendo, mira, yo sí voy a actuar espiritualmente, cosa que tú no haces. Yo no voy a maldecir, yo voy a estar firme en el Señor. Y aunque sea una realidad o una convicción en tu vida, presupone que la persona que se lamenta, presupone que la persona afligida no está encauzando su vida a Dios. Como si la persona estuviera buscando su consuelo en cosas mundanales, en cosas perversas y no en el Señor. El afligido no es consolado por intentar hacerle ver cuán espirituales somos. Alguien no va a ser consolado porque tú le digas que tú sí eres espiritual. La pretensión pone barreras entre el afligido y el que pretende consolar y fortalecer. Además, que la manera de consolar a alguien que está firme espiritualmente es primeramente siendo empáticos con el dolor y con el sufrimiento del que sufre. Por eso Pablo menciona en Romanos 12:15, gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran. La empatía espiritual con aquellos que sufren es usada por nuestro Señor Jesucristo para traer alivio del alma que está afligida. A menudo lo primero que debemos de hacer con los que sufren es simplemente acercarnos honestamente, reconociendo su dolor, expresando nuestras condolencias honestas y asegurarle nuestras verdaderas oraciones para que el Señor siga tratando con su vida de la manera que el Señor ha dispuesto y que en todo ese proceso Él pueda salir avante, fortalecido. Yo creo, hermanos, que muchos de nosotros pudiéramos testificar de primera mano cuando miramos, cuando pasamos por algún momento turbio o difícil, recordar al menos no las palabras exactas que nos dijeron, pero sí la presencia de aquellos en la fe que nos fortalecieron y que nos acompañaron en nuestro llanto. Este versículo, cuando dice Pablo que llorar con los que lloran, es un recordatorio necesario para cualquiera de nosotros que sienta la tentación de tratar el sufrimiento con indiferencia o de acercarse a los santos heridos como personas quebrantadas en busca de una solución rápida. Llorar con los que lloran es un mandato bíblico importante. Así que esta mañana quisiera concluir con lo siguiente, hermanos.
Quisiera compartir dos alternativas sumamente rápidas y muy prácticas, de cómo nosotros pudiéramos traer consuelo al afligido sin que necesariamente le podamos dar todas las respuestas, puesto que no somos Dios, puesto que no poseemos todo el discernimiento, puesto que no poseemos toda la habilidad, simplemente llevarles al Evangelio. Y quisiera citar al escritor Paul Tripp, que ofrece una alternativa respecto a esto. Él dice, en primer lugar, que una manera de dirigir al afligido es llevándole a considerar el Evangelio en la creación. Mateo 6:26 al 30 dice: mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Dice el escritor que cuando te encuentres en la aflicción, el Evangelio dice, mira la creación. Es decir, en la creación tenemos constantes recordatorios teológicos de cómo Dios no abandona la obra de sus manos. Si Dios cuida de las aves del cielo, las flores del campo, y todo esto apunta al amoroso cuidado de Dios, ¿cuánto mayor cuidado no tendrá Dios de aquellos que hizo a su imagen y semejanza? Sí que la creación es una manera de considerar cómo el Evangelio nos recuerda que el Señor cuida de nosotros y cuida de nosotros en momentos de aflicción. No tengo todas las respuestas a tu dolor. No sé el propósito por el cual el Señor permite eso. Pero lo que sí te puedo decir con toda certeza es que el Señor cuida de los suyos. Eso es una realidad. Así que la creación nos invita a descansar porque hallamos en ella la fidelidad de Dios. Una segunda manera, dice, de dirigir al afligido es llevándole a considerar el evangelio del reino de Dios. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El llamado y la invitación a buscar el reino de Dios es en sí una gracia. ¿Por qué? Porque solo cuando buscamos el reino de Dios somos libres de buscar nuestro propio reino. Hay una conexión directa entre la aflicción, la ansiedad y el darle mayor importancia a nuestro propio dolor con nuestro reino del yo. Cuando más buscamos el reino de Dios, somos libres de ser tan ensimismados y de pensar tanto en lo que nos aflige. Que el Señor nos dirija, hermanos, a consolar en el Señor a aquellos que sufren de manera correcta. Que nuestras palabras verdaderamente puedan ser un bálsamo a aquellos que sufren, que padecen y que están afligidos porque no hallan el propósito de por qué el Señor permite eso. En la aflicción no se trata de buscar por qué el Señor lo permite, sino se trata de considerar quién es Dios. Acuérdate que conocer a Dios nos capacita para sufrir bien. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y dice que discierne nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Te damos gracias, Señor, porque nada puede sustituir a tu palabra. No hay terapia, no hay sesión que usurpe, Señor, la funcionalidad que tiene tu palabra para nuestro corazón. Y te rogamos, Señor, que tú nos uses a nosotros para animar a otros, para fortalecer a otros con tu palabra. Haznos conscientes de lo que decimos. Haznos más conscientes, Señor, del peso de hablar de parte tuya.
Gracias, Señor, porque tú usas a hombres y a hermanas de nuestra iglesia para traer consuelo a los que están afligidos. Capacítanos en esto, Señor. Y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.